Bueno, hoy les vengo a hablar de algo de cómics que vieron cuando de repente una cosa empieza a aparecer por todos lados. A veces es simple casualidad y otras veces tiene que ver con sinergia corporativa. En este caso les vengo a hablar del personaje de Blue Beetle, que a ver, se los mencioné cuando hablé de The Question en uno de los últimos videos de cómics que hicimos. Blue Beetle aparece en Crisis en Tierras Infinitas y acá en este mismo canal pueden escuchar nuestro podcast Ian lee Crisis, donde con el editor estamos leyendo Crisis en Tierras Infinitas número a número. Ahí aparece Blue Beetle y por supuesto Blue Beetle va a aparecer en una película, se supone que de gran presupuesto, de Warner dentro de este año, y entonces DC está editando más cosas de Blue Beetle, así que les voy a hablar de historietas viejas, de historietas nuevas. Sobre todo voy a hacerles un comentario un poco más profundo de historietas nuevas. Les voy a hablar de Dan, les voy a hablar de Ted, les voy a hablar de Jaime. Les voy a hablar de todos los Blue Beetles, todos los bichos azules. Y bueno, nada, vamos a dedicarnos un poquitito a eso. Para empezar, hay algo de lo que yo no suelo hablar mucho porque, les soy sincero, no soy fan más que desde un punto de vista meramente histórico, que es de la edad de oro, ¿no? La edad de oro de los cómics empieza con Action Comics número 1, la primera aparición de Superman en 1938, y dura aproximadamente un poquitito después de que termina la guerra. Digamos que alrededor del año 50 se termina la edad de oro de los cómics. Tiene que ver, se llama edad de oro porque es un momento donde las historietas, sobre todo las de superhéroes, vendían en cantidades absurdas, especialmente las de Superman y las del Capitán Marvel. Lo tengo por acá, Shazam, me parece que no, pero me iba a poner una remera con la familia Marvel justamente y estaba sucia, así que no daba bien en cámara. Pero bueno, al margen de eso, estas historietas tenían tanto éxito que todas las compañías salieron a sacar sus propios supertipos. Hay una compañía de la cual hoy nos olvidamos que se llamaba Fox. Fox, como el estudio Fox, pero nada que ver con el estudio Fox. Simplemente se llamaba Fox, no sé, le gustarían los zorritos a la persona que la manejaba. Bueno, la compañía Fox creó a su propio superhéroe que se llamaba The Blue Beetle, el escarabajo azul. Era un tipo que tenía puesto un traje todo azul con una mascarita, nada, un personaje genérico más. Y como pasaba mucho en la Edad de Oro, como que muchas cosas las iban inventando en la medida que avanzaban. Entonces el personaje primero no tenía ningún superpoder, después el traje que se ponía era invulnerable, después el traje le daba poderes hasta que el tipo terminó volando y teniendo visión de rayos X y todo lo demás. Bueno, el tipo detrás de la máscara se llamaba Dan Garrett. A Dan Garrett lo hicieron cambiar de profesión varias veces, pero a los fines prácticos era arqueólogo. Y combatía el crimen y fue bastante más popular de lo que uno cree. Apareció por primera vez en 1939, así que es un año después que Superman, pero es contemporáneo de Batman, pónganle. Y como todos estos personajes tuvo como éxito rápido, entonces le hicieron una serie radial. Salió una tira diaria en los diarios, ¿no? Es decir, hay una como una especie de boom que empieza con todo eso, que además, durante los años de la Segunda Guerra Mundial, como que se fue agrandando. Este personaje siguió en publicación unos cuantos años. En el medio, Fox, no se sabe si cambió de nombre o le dio en el personaje a otra compañía, después lo siguió publicando Fox. Para el final, ya estamos acercándonos a los 50, el público que consumía historietas había cambiado por completo, los superhéroes ya no eran tan populares, así que la parte super del Blue Beetle empieza a desaparecer, le empiezan a poner mucho personaje secundario femenino con poca ropa, ¿no? Tomando como una página del policial negro. Y bueno, nada, y el personaje desaparece medio de la compañía Fox también. Y acá hay un supuestamente que me encanta. Estas cosas, vieron, en inglés está esa palabra que es allegedly, ¿no? Que es se supone que, o se dice que, pero no tenemos pruebas. Bueno, que la compañía Charlton, les hablé de Charlton cuando hablamos de The Question la otra vez, compró al personaje de Blue Beetle para empezar a publicarlo. ¿Por qué les digo lo de la allegedly? Porque parece que gente que se puso a investigar ahora y que están además tratando de ver qué personajes
tienen copyrights vigentes, entonces hay como intereses ahí. Descubrieron que aparentemente no hay ningún papel que legalmente diga que Charlton compró Blue Beetle a Fox. Cosas, ¿vieron qué pasa? ¿Qué sé yo? Bueno, el tema es que Charlton, unos años después, un par de veces intenta relanzar al título de Blue Beetle. El mayor aporte que hacen es ponerle como tratar de ponerle un origen que sea un origen más fijo, ¿no? ¿Vieron esto que les decía? No tiene poderes, es el traje hace cualquier cosa. Bueno, acá lo que dicen es que este tipo en un viaje arqueológico por Egipto encuentra un talismán que es un escarabajo, y ese escarabajo es el que le da los poderes y por eso es el escarabajo azul, ¿no? De Blue Beetle. Medio que no funcionó, se hace un intento 64, 65 y para el año 66 lo llaman a Steve Ditko, les hablé de Ditko cuando hablamos de The Question, y le dicen, ¿por qué no reinventás al personaje de Blue Beetle? Hacé medio lo que vos quieras. Bueno, y él lo que hace es un personaje que tiene mucha influencia con su creación más conocida, que es Spider-Man. El tipo es más flaquito, el tipo de traje que tiene es más parecido al de Spider-Man también que antes, y le da una especie de nave, una mezcla de avión con algo así que se llama The Bug, el bicho, que es como un gran escarabajo. Y el tipo se cuelga como de una soga mecánica de eso, y entonces se mueve muy parecido a Spider-Man, ¿no? Esta cosa de Spidey con la tela de araña, bueno. Nada más que Ted está colgado de una nave. Les dije Ted, ¿por qué? Porque este personaje es alguien nuevo, se llama Ted Kord. Ted Kord es un inventor, pero bueno, de esa manera medio como que explican todo eso, y de entrada no se explica qué relación tiene con el otro Blue Beetle, o si existía el otro Blue Beetle. Eso viene un poquitito después. Nada, el personaje funciona, pónganle como todo lo que hacía Charlton, es medio con un signo de pregunta. Se siguió publicando hasta que se dejó de publicar. Al principio de los 80 una compañía toma los derechos y trata de sacar unas historias nuevas con Dan Garrett también, y esto es justo previo a que DC compre los personajes de Charlton. Y ahí empieza otra historia. Un datito que no les dije, Charlton, aparte de inventar a Ted Kord, al nombre de Dan Garrett le agrega una T más, pasa a ser Dan Garrett con dos T's al final, y de esa manera se aseguran el copyright del nombre. Creo que cuando lo hicieron fue como un error tipográfico, pero gracias a eso el contrato entre Charlton y DC es válido, porque si no, el nombre Dan Garrett con una sola T es ya de dominio público, y de hecho hay una compañía que hace relativamente poco utilizó al personaje de Blue Beetle con el nombre Dan Garrett con una sola T, porque ahora es del dominio público y se puede, nada más que para no tentar a DC no usaron el nombre Blue Beetle, creo que lo llamaban Big Blue, una cosa así, pero el diseño del personaje era claramente el diseño clásico de Dan Garrett de los años 30 y 40. Bueno, DC, y acá es donde les decía, escuchen y lee Crisis, pero bueno, en el número 1 de Crisis en Tierras Infinitas es el debut en DC de Ted Kord, el Blue Beetle. Todavía no estaba como muy claro algunas cosas, sí le hacen como dos características, una es muy atlético, como esto que le decíamos, y la otra, que es algo que también trae de la mitología de Spider-Man, es un tipo que hace chistes, es un tipo jodón. Eso ya está en las primeras viñetas que aparece, medio como que se establece eso. El personaje, nada, tiene un recorrido por toda la crisis. Y para cuando termina la crisis, es uno de los títulos nuevos con los que DC se juega. Tenemos este universo nuevo, tenemos estos personajes nuevos que podemos usar, y lanzan una serie de Blue Beetle. Antes de hablarles de esa serie de Blue Beetle, les quiero comentar algo que es importante, que es que la primera serie nueva que saca DC post-crisis es una serie que se llama Booster Gold. Booster Gold era un personaje nuevo que operaba desde la ciudad de Metrópolis, la ciudad de Superman, y está creado por Dan Jurgens. Dan Jurgens probablemente lo tengan por todos los años que escribió, dibujó y escribió
Superman. De hecho, es el responsable de la muerte de Superman. Pero bueno, Jürgen, su gran lanzamiento es con el personaje de Booster Gold. En un minuto nomás van a ver por qué les digo eso. Booster Gold ya tenía su revista y entonces lanzan la revista de Blue Beetle. Yo acá tengo el showcase de Blue Beetle que tiene los 24 números que tuvo esta revista, es decir, salió durante 2 años. Y un Secret Origins que salió también. La revista de Secret Origins tenía un formato que traía 2 historias. Una historia de un personaje contemporáneo y una historia de un personaje de la Edad de Oro. Y justamente en el número sobre Blue Beetle hicieron el personaje contemporáneo era Blue Beetle Ted Kord y el personaje de la Edad de Oro era Blue Beetle Dan Garrett. Y entonces lo que hacen es unir los orígenes de ambos personajes. Ted Kord era un estudiante que estudiaba con Dan Garrett. Dan Garrett, antes de morir, le pasa el escarabajo, pero este escarabajo que a Dan le daba poderes, a Blue Beetle no le da ningún poder. Así que Blue Beetle básicamente es esto, es un tipo que es un inventor, es el presidente de una compañía que se llama Kord Industries, usa sus conocimientos como inventor para armarse chiches para combatir el crimen y tiene una doble personalidad. Es decir, es Batman sin el asesinato de sus padres o Iron Man. Y ahí está el problema de esta serie. Miren que lo requiero a Blue Beetle. La serie está escrita por Len Wein, que es un veterano. Les he hablado de Len Wein miles de veces acá en distintas ocasiones. Está dibujada por Paris Cullins. Sé que me están viendo muchos fans de Paris Cullins. A mí mucho no me gusta. Es de alguna manera el inventor de lo que llamemos el house style de DC. Es decir, todos los dibujantes genéricos, es decir, los dibujantes que no eran superestrellas de DC durante los 80 y principios de los 90, básicamente eran alguna variación del arte de Paris Cullins. Que es súper profesional, está súper bien hecho, es medio aburrido. Y la serie está bien, pero vieron cuando una serie no tiene nada distintivo, como les decía, lo que hace Blue Beetle lo hacen otros personajes en DC y en otras compañías por ahí mejor. Es como que no terminaba de enganchar con eso. De hecho, el atractivo en medio de la serie tiene que ver con la exploración del nuevo universo DC, si quieren, pero no tanto con la calidad de la historieta en sí. Pero bueno, el tema con esta historieta de Blue Beetle en realidad es otra cosa. Después de Crisis sale otro crossover que se llama Legends, Leyendas. Y el objetivo de Legends era medio también explorar el nuevo universo de DC y presentar una serie de conceptos nuevos. Entonces de esa revista se presentan por supuesto a la nueva Mujer Maravilla, el nuevo Superman, pero también es el lanzamiento potencial de la nueva serie de Flash, de la serie del Suicide Squad y de la nueva serie de la Liga de la Justicia, la Justice League. La Justice League había tenido como 2 tiempos, si se quiere. Uno es el que tengo en la remera, ¿no? Es los que algunos llamaban los Big 12, que también los llamaban los Big 16, que son estos héroes clásicos. Cuando este concepto ya no vendía tan bien, porque es el furor de los X-Men y de los Teen Titans, cambian al equipo por un equipo que era como étnicamente más diverso y más juvenil y qué sé yo. Jerry Conway es el dibujante que hace, el guionista que escribe esto. Es un concepto del que no se habla muy bien, creo que en algún video les hablé de esto, es lo que se llama la Justice League Detroit, porque operaban desde Detroit, pero para que se den idea no es la Justice League del mundo o de un país, es la de una ciudad que está medio en decadencia como es Detroit. Bueno, el tema es que había como una gran expectativa por el relanzamiento y en Legends queda establecido que uno de los personajes de esa nueva Justice League iba a ser Blue Beetle. Bueno, de esta Justice League ya les he hablado, les hablé cuando presenté los ómnibus de la Justice League, y probablemente les siga hablando, es una de mis series favoritas, está escrita por Kit Giffen y J.M. DeMatteis. De Giffen les he hablado más que ampliamente un montón de veces, y dibujada, y esto era muy importante, por Kevin Maguire. Acá pueden ver estos dibujos. Kevin Maguire, su característica distintiva es las caras que dibuja, la expresividad de las caras. Una de las cosas que se sabe de esta serie y que fue parte del lanzamiento original es cómo estaban relanzando a los personajes grandes, Superman, Batman en año 1, Superman de Byrne, Wonder Woman de Pérez. No podían usar a los personajes grandes porque ya los tenían como comprometidos para hacer otras cosas. Entonces
Giffen y de Matisse lo que presenta es un concepto que era como lo que se llama un high concept, ¿no? Que es un concepto de estos que se pueden resumir muy fácil, que era una sitcom de superhéroes. Lo hacen así. Y la idea era que esta sitcom de superhéroes pudiese funcionar independientemente de qué personajes tenían para usar, que de hecho hasta último minuto no sabían qué personajes eran. Pero bueno, uno de los personajes que tenían era el personaje de Blue Beetle, y este personaje, nada, al principio es uno más, tiene como una especie de camaradería con el personaje de Mr. Miracle, y el número 4 de esta serie entra Booster Gold. Hay algo, yo no sé cómo es que Giffen y de Matisse se dieron cuenta, pero hay algo en la química en Booster Gold y Blue Beetle que hace que estos dos personajes funcionen particularmente bien. Y de hecho esto se transformó medio como una franquicia dentro de la franquicia. Empezaron a hablar de estos personajes como Blue and Gold, ¿no? Como azul y oro. Sí, sí, hagan el chiste de boquita correspondiente. Pero básicamente Blue and Gold empezó a ser a thing, ¿no? Es una cosa que era importante. Y dentro de esa serie hay un número en particular. Algunos consideran que es el mejor número de la serie. Yo les diría que si no es, está muy cerca. Esta es la ilustración de la tapa, si bien no es la tapa. Después la podemos buscar. Que es el número que se llama Moving Day. Es el número 8 de esta serie. Es el número donde la serie efectivamente pasa a ser una revista de comedia. Porque hasta ahora estaban tratando de equilibrar que se siguiera sintiendo como una revista de superhéroes con elementos de comedia. A partir de este número pasa a ser una comedia, pasa a ser una sitcom. Y en el centro de esa sitcom están los personajes de Blue Beetle y de Booster Gold. Y acá es donde empieza la verdadera segunda vida del personaje. Hasta ahora Blue Beetle era un personaje genérico. Era un personaje del que no sabíamos absolutamente nada, que como les decía era medio como hasta intercambiable. Bueno, acá Blue Beetle pasa a ser un personaje de comedia, donde está con Booster Gold. Booster, la característica que tiene es que le gusta mucho la guita, es un tipo muy materialista y muy buen mozo, es como el straight man, y Beetle es como el payaso. De hecho, hay algo, Beetle yo nunca lo escuché dicho, a mí me parece que Maguire cuando lo dibuja a Beetle sin la máscara, está dibujando a Bruce Willis. Tengan en cuenta, esto es del año 87, 88, Bruce Willis estaba haciendo Moonlighting, es decir, es Bruce Willis pre-Duro de Matar, es Bruce Willis bien como actor de comedia, y tiene todo el sentido del mundo. Una película hecha en ese momento lo tendrían que haber casteado a Willis como Blue Beetle. Y en una interacción que tienen este número, donde básicamente Booster trata de levantarse una mina, la mina le da un cachetazo y Beetle lanza su risa, que es característica, que es buajaja. Bueno, esta serie de la Justice League se la conoce como la Justice League Buajaja. Hay un podcast que habla de esta serie que se llama Buajaja Podcast. El Buajaja se transforma como en el equivalente absoluto de esta serie, y es una risa que justamente hace en un par de paneles en este número del personaje de Blue Beetle. Bueno, a partir de esto esta serie fue súper popular y el personaje se vuelve muy popular, mucho más que todos los años que tuvo revista propia. Y ya en las páginas de esa revista empieza el público a pedir: queremos una serie de Blue and Gold, queremos una serie de Blue and Gold. De hecho, en el número 24 o 25 hay como una especie de episodio piloto, que es una aventura de ellos dos solos. Después hay una aventura un poquitito más adelante donde malversan fondos de la Justice League y traen una serie de consecuencias. Digamos, todas estas cosas eran como backdoor pilots para una serie de Blue and Gold, pero nunca llegó a salir. Algunos también consideran que el declive de esta serie fue por poner demasiado énfasis en la parte del humor, especialmente en las interacciones entre estos dos personajes. No sé si estoy de acuerdo, pero sí es cierto que hay mucha gente que no le gustaba ese tono tan abiertamente de comedia. Bueno, piensen hoy cuando la gente se enoja porque hay chistes en las películas de superhéroes o son demasiado serias, ¿no? Ese tipo de debate no es nuevo, existían hace 30 años, 30 y pico de años, también sobre qué era apropiado y qué no era apropiado. Esta dinámica entre Blue Beetle y Booster Gold, y esta serie, me lo van a poner en los comentarios, así que lo digo yo, esta serie por supuesto la editó Perfil acá en Argentina, fue muy popular, y la traducción que eligieron para el personaje de Blue Beetle era Bicho Azul. Así que si alguna vez escucharon hablar del Bicho Azul, el Bicho Azul es el Blue Beetle, básicamente. ¿En serio?
En serio, era bicho azul y astro dorado. ¿Qué? Astro dorado. Bueno, anyway. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando termina esta serie de Justice League, Dan Jurgens se hace cargo de la serie. El mayor cambio que hace es ponerlo a Superman en la serie, pero mantiene algunos personajes como a Blue Beetle, a Booster Gold, a Guy Gardner, Ice, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Hay algo en la manera en que Giffen y DeMatteis escribían a estos personajes que ningún otro escritor pudo reproducir, incluyendo a Jurgens, que es el creador de Booster Gold. Pero a Jurgens la cosa del humor no le agarra. También es cierto que el brief de esta serie de la Justice League era que esta tenía que ser más seria, más superheroica, y además está clarísimo, hoy lo vemos en 30 años en retrospectiva, que le dieron esa serie porque la serie se transformó en parte del evento de la muerte de Superman también. Si ven cualquier reedición de la muerte de Superman, van a ver que hay un par de números de Justice League porque son importantes a la serie. A lo que voy es, después siguieron apareciendo Booster y Bill en otras series de la Justice League que se van poniendo peores, ¿no? Más extreme, 90s, y los quieren volver como personajes más edgy, si se quiere. Y por supuesto no funciona, porque justamente la gracia de estos personajes, lo que entendieron Giffen y DeMatteis, es que había una cosa muy humana, muy a nivel de las personas comunes. De hecho, una de las últimas historias que hacen con Blue Beetle es que el tipo se está como dejando estar y está engordando y está menos atlético, porque claro, es un tipo que la naturaleza de la serie Justice League hace que no sea muy superheroica, ¿no? Y entonces empieza a pasar eso. Y por el resto de las publicaciones de los personajes, medio como que eso siempre pasa lo mismo. Giffen y DeMatteis y Maguire vuelven a la serie unos cuantos años después, hacen una serie que se llaman formerly known as the Justice League y I Can't Believe It's Not the Justice League. A mí personalmente estas series me suenan, ¿vieron como los regresos ahora de las series de los 90, donde los personajes están más grandes y quieren revivir algo de la magia pasada? Y no, esto era de un momento y de un lugar. A mí esas series la verdad no me terminan de convencer. Just like that. And Just Like That. Por decir un ejemplo. Y después pasa algo espantoso. Que, miren, vean el video que hice de Maxwell Lord cuando salió Wonder Woman 1984. Bueno, digamos que hacen algo con Maxwell Lord que termina muy mal para Ted Kord Blue Beetle. Yo voy a hacer de cuenta fingir demencia. Esto nunca sucedió. Pero eso que es en el preludio de la serie Infinite Crisis, que no tiene nada que ver con Crisis en Tierras Infinitas, es otra que por ahí le podemos hacer leer al editor en el futuro para otro podcast. Sí, lo que aparece, lo que reaparece es el escarabajo, aquel escarabajo que tenía Dan Garrett. ¿Qué le pasó a Ted? Pero Ted no pasó nada. Bueno, y el escarabajo lo encuentra un chico de ascendencia mexicana que vive en la ciudad de El Paso, en Texas, que se llama Jaime Reyes. El escarabajo no es un talismán, sino que se transforma en una especie de parásito que pasa a vivir dentro de Jaime, dándole superpoderes, y esta es la tercera versión de Blue Beetle. Se presenta en Infinite Crisis, tiene un rol ahí, y muy poquito después sale su propia serie. Y de eso les quería hablar. ¿Por qué? Porque resulta que Jaime está logrando algo que no lograron ni Dan ni Ted, que es ser muy popular. Si bien las revistas de Blue Beetle con Jaime nunca venden demasiado bien, de hecho duran una temporadita y las cancelan, el personaje prendió, apareció en un montón de versiones animadas, apareció primero en una película de los Teen Titans y después tiene un papel bastante importante en la serie de Young Justice, que la serie animada de Young Justice es sumamente popular y de hecho como que le dio impulso a un montón de personajes solamente por aparecer en esa serie animada. Y es lo suficientemente popular como para que ahora estén haciendo una película, como les decía, la está protagonizando un chico que se llama... se escribe Xolo con X, yo creo que se pronuncia Cholo Maridueña, que está súper bien casteado. Y bueno, sale esta serie. Les quiero hablar de este librito que salió ahora. Este es el volumen 1, ya salió el volumen 2 también, que reimprime la primera serie
de Jaime Reyes como Blue Beetle. Esta serie está escrita por uno que ya conocen, por Kit Giffen justamente, junto a John Rogers y el artista Cully Hammer. Hammer en ese momento era un artista que ya era un artista popular, así que eran como nombres grandes. A Rogers mucho no se lo conocía en el momento, lo que se sabía es que el tipo venía de Hollywood, era guionista. Y Giffen, bueno, es Giffen. Bueno, Giffen y Rogers en muy poquito tiempo crean un universo alrededor de esto. Es decir, no solo hacen que Jaime sea súper creíble, sino que además nos presentan a los padres de Jaime, a su hermana, a sus amigos. Crean en muy poco tiempo una serie de villanos viables. Meten misterio, es decir, claramente algo de este escarabajo se nota inmediatamente que no tiene nada místico, sino que es algo de ciencia ficción, digamos, algo que tiene que ver con el espacio. Es muy fácil meter, vieron que escarabajos y un tipo que es arqueólogo, Egipto, ¿no? Y DC tiene 1000 personajes con referencias a Egipto. Hawkman y Hakuman, Shazam, Black Adam, Doctor Fate. Así que hubiese sido muy fácil engancharlo a Jaime y el escarabajo con esa mitología. Y lo que hacen es muy distinto, es engancharlo con la mitología de los linterna verdes. Básicamente lo que dicen es que la raza alienígena que le dio los poderes a Jaime son enemigos naturales de los linterna verdes, a quienes entendemos como los buenos en ciertas narrativas. Bueno, es súper entretenido, súper interesante, es complejo de una manera como se hacían las revistas en otra época, no tan preocupado por meterse dentro del universo DC, sino que Jaime sea creíble, que sus amigos sean creíbles. Manejar bastante bien de entrada, ahora vamos a hablar un poquitito más, el hecho de que toda la familia es mexicana, que en El Paso el 90% de la comunidad es mexicana, que está en el límite con México, no caer en historias fáciles, no caer automáticamente en la historia de narcos, sino en cosas mucho más sofisticadas que eso. Meter un par de guiños a las telenovelas. Si hablamos de cultura mexicana, tenemos que hablar de telenovelas, y hay un personaje que se llama La Dueña, justamente, y que tiene que ver con eso. Esta serie es fantástica. Como les decía, este volumen tiene los primeros 12 números. Ya salió el que tiene los 12 números que siguen. Habría lugar para un tercero. Giffen se queda hasta el número 9 o 10, después sigue Roger solo, y Roger se queda bastante más hasta el número 20 y pico, y después se va, porque a Roger por ahí lo tienen. Vieron que les dije, era un guionista de Hollywood. Bueno, un proyectito que tenía él, se lo aceptaron y pasó a hacer una serie de televisión, que es la serie de televisión Leverage. Por ahí ustedes no la tienen muy, es una serie que acá se dio por TNT, pero que si la ven, básicamente es la versión en inglés de Los Simuladores. Yo no sé si lo sabían, pero bueno, el tema de Rogers es un tipo con banca en televisión posta. De todas maneras, ya para ese momento DC estaba por relanzar los New 52. En los New 52 sale una serie nueva de Jaime. Directamente no se menciona ni a Dan ni a Ted. A mucha gente no les gustó. Igual las series de Jaime siguen estando buenísimas. Así que nada, está bueno que eso siga pasando. Y aparece con los Teen Titans, aparece con distintos grupos. Un personaje que toma carne en el universo DC, y finalmente en la etapa de Rebirth y en etapas posteriores de DC donde quieren deshacer los cambios de New 52, vuelve a aparecer Ted Kord. Ahora aparece como un científico que lo ayuda a Jaime, pero que en algún momento fue Blue Beetle también, digamos, ¿no? Es decir, volvieron todo para atrás, gracias a Dios, porque Ted es un personaje muy lindo. Algo que no les conté de Ted es que en un momento pasa a ser un personaje secundario en la serie de Birds of Prey. Birds of Prey es esta serie que eran Oracle, Canario Negro y The Huntress. Tiene una especie como de cyber romance con Oracle. Después se conocen. Pasa a ser un personaje secundario ahí como Ted Kord, ¿no? Como Blue Beetle. Y es muy interesante también lo que hacen con él. Y un poco esa versión es la que tenemos en el universo de DC ahora. No puedo más que les recomiendo todas las series de Jaime. Empiecen con esta que son los primeros 12 números, es buenísimo. Si se enganchan, sigan con los demás. Afortunadamente, gracias a la película, parece que están saliendo. Ahora, esto no es lo único que salió con un Blue Beetle, porque ¿se acuerdan lo que yo les decía
back in the day, que la gente pedía que salga una serie de Blue and Gold, que salga una serie de Blue and Gold. Bueno. Después de Infinite Crisis también, Jeff Jones, que era el escritor de esto, saca una serie nueva de Booster Gold que tenía como un concepto distinto, que era Booster Gold viajando por el tiempo, tratando de arreglar el timeline y qué sé yo. A mucha gente le gusta un montón, a mí siempre me dejó medio frío, pero una de las historias de esa es una historia que se llama justamente Blue and Gold, donde justamente por viajar en el tiempo, Booster viaja en el tiempo a verlo a Ted cuando todavía estaba vivo, lo trae a la realidad, se crea una paradoja, nada. Pero fue como probar las aguas de qué podía pasar. Esto está escrito por Jones y dibujado por Dan Jurgens. Recuerden, Dan Jurgens es el inventor de Booster. Nada, es una historia que está más o menos bien, que sucedió hace unos 20 años, porque esto pónganle del 2005. Pero esto revivió el hambre. Publiquen algo de Blue and Gold, publiquen algo de Blue and Gold. Y finalmente, el año pasado, que salió una serie de Blue and Gold. Está escrita por Dan Jurgens, nuevamente. Él dibujó unas partes de esto, pero el principal dibujante es Ryan Sook. Sook es un artista maravilloso. Y no funciona. Miren que tenía unas ganas de que me guste. Le puse una onda para que me guste y no funciona, no funciona. Jurgens no le encuentra la vuelta al humor. Tienen que hacerle una actualización a estos personajes, entonces ahora ellos lo que quieren es ser influencers y aparecer en social media y... Pelotudo. Son unos pelotudos, pero ahí está, el editor me dice son unos pelotudos. Sí, la gracia de comedia de los personajes es que ellos sean unos pelotudos. Pero hay pelotudos bien escritos y hay pelotudos que no están bien escritos. Y esta serie no están bien escritos los pelotudos. Y me duele en el alma porque son personajes que quiero y quiero que funcione. Y encima lo ponen a Zook, que tiene la misma habilidad que Maguire para dibujar estas caras que funcionan, que expresan emociones, que expresan humor, que expresan un montón de cosas. Pero no... No. Ojo, de ninguna manera es mala. Es una serie súper sólida. Pero de ninguna manera les diría gasten plata en leerla, en comprársela, porque es re gusto a poco, ¿no? Y esto que podría haber sido una prueba piloto, si funcionaba, hacer una serie regular, no hay con qué hacer una serie regular, la verdad. Y de nuevo, me duele en el alma, porque yo fui uno de los que dijo, che, hagan una serie de Blue and Gold, y es tipo, mejor no lo hubiesen hecho. La verdad que lo que está pasando es eso. Pero bueno, nada, está... Quiero que lo sepan, es exactamente lo que se pedía, una serie de ellos dos. Tiene todos los elementos clásicos, alguna malinterpretación corporativa de cosas, malapropiación de fondos, viaje en el tiempo, todas las cosas que uno espera de una historia de Blue Beetle o de Booster Gold o de los dos juntos, pero no funciona. Bueno, y no lo tengo acá porque todavía no salió coleccionado, salió una miniserie de Blue Beetle Jaime Reyes que se llama Graduation Day. ¿Por qué? Porque todas las historias de Jaime que salieron hasta ahora, Jaime es alumno de colegio secundario y esto es Graduation Day porque Reyes porque Jaime finalmente terminó el colegio secundario y de hecho la temática da vueltas alrededor de eso. Se lee perfectamente como un piloto para hacer una serie ongoing que tendría todo el sentido del mundo, de nuevo, para apoyar a la película. Pero la característica es que por primera vez el equipo creativo completo de la revista son escritores y guionistas de origen latino. Entonces están escribiendo este personaje mexicano y toda su cultura en El Paso, Texas, personas que realmente lo saben. Y para hacerlo, una vuelta de tuerca que tiene que ver con este canal, el rotulado de esta revista es de nuestro queridísimo amigo Lucas Gattoni. Estuvimos hablando con Lucas cuando hablamos de los especiales de Pride. Bravo. Y una cosa más también es que hay un número de esta revista que salió bilingüe. Salieron dos versiones. Ustedes lo podían comprar en inglés o lo podían comprar en castellano. Escrito por la misma persona y con el mismo equipo creativo, quiere decir que las palabras rotuladas en castellano las hizo Lucas también. Y una cosa más. Ahora sale el librito y el librito va a salir en dos versiones. Es decir, el libro que compila los 6 números sale en castellano y sale en inglés. Por DC en los Estados Unidos. Es una
una declaración fuerte para meterse con el público hispanoparlante. Hay una cantidad de público hispanoparlante muy grande en los Estados Unidos. Nada, me parece una buena manera de utilizar a un personaje que es hispanoparlante, o por lo menos es bilingüe, como es Jaime, en una historia que, nada, agrega una capa más a todo eso. Estoy esperando que salga, es algo que está en mi lista de compras. Creo que me voy a comprar las dos versiones porque me parece que está buenísimo apoyar la versión en castellano también. Es un libro baratito, un libro finito. Pero nada, les súper recomiendo eso. Así que nada, personaje de Blue Beetle es un personaje encantador. Yo a Ted lo quiero un montón, a pesar de que les dije que hay un montón de cosas que no funcionan. De Dan leí muy poquitito. Todo lo que tenga Jaime involucrado me parece fantástico. Me parece un personaje que está bien escrito, bien concebido, que tiene un buen equilibrio entre aventura, humor, alguna cosa mística, alguna cosa de ciencia ficción, alguna cosa bien realista. Nada, es exactamente el tipo de historieta que en este momento me gusta. A pesar de que tiene un personaje juvenil, yo no soy muy amigo de los personajes juveniles, pero esta funciona, está bien. Y bueno, nada, estamos ahora esperando la peli, qué sé yo, vamos a ver, y cuando salga por ahí la comentamos. Pero bueno, ¿qué se consigue de Blue Beetle ahora? Porque vieron que yo les mostré un montón de libros y algunos no están tan conseguibles. Se consigue Blue and Gold y se consiguen los dos libros de Jaime, que son cosas que salieron hace relativamente poco, y Graduation Day, que sale ahora. Las otras cosas son cosas más vintage, ninguna es muy cara. Son todas cosas que pueden conseguir perfectamente y que se reimprimieron 1000 veces. Y por supuesto les súper recomiendo que lean los primeros 20 y pico números de la serie Justice League International, que son algunos de los mejores cómics que se hayan hecho ninguna vez. Así que bueno, nada, con eso los dejo con bichos azules por todos lados. Pregunta al público. Pregunta del público. Después de los New 52 Sí. y la vuelta de Rebirth, Sí. ¿en qué quedó toda esa mitología de los Green Lanterns y los Blue Something? Ah, no, eso sigue estando. ¿Sí? No, eso está, y es más, lo pueden ver en las series animadas también, lo pueden ver en Young Justice. No, eso está quedó como recontra establecido. Ok. Que no se llevan bien, Y sí. después la segunda, que es un poco más viscosa la pregunta, es: ¿hay alguna tensión sexual de Blue and Gold? Qué buena pregunta, no, para nada. Porque podría. Re podría, pero es la definición misma de bromance. Son los dos tipos más heteronormados que te puedas imaginar. De hecho, el buajaja surge de una interacción súper machirula con una mina que los pone en su lugar, ¿no? Pero no. Re daría, pero no. Listo, muchas gracias. De nada. Bueno, gracias una vez más por sumarse al canal. Este es un video que me venían pidiendo, así que acá fue. Si les gustó, no se olviden, se suscriben al canal, nos ponen un pulgarcito para arriba que nos recontra ayuda. O si les gustó muchísimo, nos pueden dejar una colaboración en forma de un cafecito, o si están en el exterior, vía PayPal. Como siempre, nos estamos viendo. Bueno, no tengo mucho postcréditos hoy. Sí, para decirles que pueden encontrar a Jaime y a Ted en sus últimos días en todo el evento que es Infinite Crisis. Lean a su propio riesgo y por supuesto en Crisis en Tierras Infinitas. Y si están con ganas de leer Crisis en Tierras Infinitas, lo pueden hacer junto al editor y a mí en nuestro podcast Ian Lee Crisis. Lo encuentran acá en este mismo feed en YouTube. Sacamos un episodio 0 para contarles qué estamos haciendo y un episodio 1. Y si están viendo esto el día que sale, mañana sale el episodio 2. Ian Lee Crisis, lo encuentran acá en YouTube o donde escuchen sus podcasts.